Hola a todos. Hoy es lunes, 22 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el teniente coronel Anthony Aguilar. Bienvenido de nuevo, Tony. Gracias. Es un placer estar aquí. Tony, quiero empezar por lo que ha pasado en Suiza. Creo que es muy importante, teniendo en cuenta el resultado y hasta ahora lo que nos han contado las dos delegaciones, la iraní y la estadounidense. Los iraníes, en cuanto regresaron a Irán, justo después se fueron a Omán y están hablando con el gobierno omaní. Todo gira en torno a cómo gestionar el estrecho de Hormuz, porque en esa situación se está planteando un nuevo mecanismo para el estrecho, que es el problema de fondo, uno de los principales problemas para la administración Trump. Básicamente quieren mantener el estrecho abierto por el flujo de petróleo y por las dificultades que Donald Trump ve a la hora de controlar el mercado petrolero. Y el otro punto importante fue el caso del Líbano. Al ver a las dos delegaciones yendo allí, Donald Trump, de alguna manera, intentó sabotear. No sé si fue algo deliberado, si realmente quería sabotear las conversaciones, o si lo hizo simplemente porque es Donald Trump. Todo el mundo le conoce, hace lo que le da la gana. Y me gustaría saber cómo entiendes tú lo que ha pasado, teniendo en cuenta que las dos delegaciones se han reunido y la forma en que J.D. Vance está hablando de ejercer presión sobre Israel. Creo que es importante situar un poco el contexto de las conversaciones en Suiza. Suiza es un país grande, así que ¿dónde exactamente? Pues bien, las conversaciones se celebran en el complejo de esquí de montaña de Bürgenstock, que pertenece a Qatar. Así que no es que estén pasando penurias. Es un resort de lujo, elegante, de primer nivel, propiedad qatarí, y eso no es casualidad. Y luego, si pensamos en estas conversaciones, hasta ayer Irán las había suspendido por los comentarios de Donald Trump en las redes sociales sobre volver a la guerra. Y en realidad, si analizamos ese aspecto, que Irán dijera, vale, pausa, reiniciamos, no es una reacción insignificante. Las declaraciones de Donald Trump venían del presidente de los Estados Unidos de América. El presidente de los Estados Unidos de América es, por nombre, el firmante que representa al país en política exterior. Es el firmante del memorando de entendimiento de los 14 puntos con Irán, que deja muy claro que ambos países se comprometen a abstenerse de amenazas de fuerza militar o de guerra. Y Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, violó claramente ese acuerdo. Así que, cuando Irán decide plantarse y decir, oye, no vamos a sentarnos a la mesa a compartir y negociar contigo, cuando ya sabes, todavía estamos en una situación delicada con las garantías sobre lo que pasa en Líbano, y ahora tu presidente vuelve a amenazar. La pregunta es, ¿nos estamos tomando esto en serio o no? Porque si no vas a tomártelo en serio, entonces podemos volver cada uno a nuestro rincón. Podemos controlar el estrecho de Hormuz y podemos hacer que duela. Así que, ¿qué va a hacer? Cada vez que el presidente de Estados Unidos hace algo así, cuando hay tanto en juego, algo más tiene que ofrecerse a cambio. Entonces Irán dice, vale, de acuerdo, volveré a la mesa de negociación. En las últimas 18 horas, con J.D. Vance en Suiza en esas conversaciones, y J.D. Vance ya se ha marchado, se fue diciendo, ha sido un gran día, todo ha ido muy bien, Irán ha aceptado esto, esto y esto. Se sube a un avión y vuelve a Estados Unidos, mientras Irán dice, no hablamos del tema nuclear en absoluto. En estas 18 horas de conversaciones, hablamos sobre el Líbano, hablamos sobre el centro. No llegamos a hablar todavía de los puntos 9, 10 u 11 del tema nuclear. Eso vendrá después. Así que, en cuanto a Irán, he llegado al punto en que sinceramente no me creo a J.D. Vance. No me creo a Donald Trump cuando se trata de contarnos qué se habló en esas negociaciones. Simplemente no me lo creo. Después de meses y meses de mentiras, de estamos cerca de un acuerdo, cuando en realidad no lo estamos. De estamos negociando cuando no hay ningún negociador.
Detenemos todo lo que queríamos cuando miras el memorando de entendimiento de 14 puntos y ves que en realidad no tienen nada de lo que querían. Lo que estoy viendo ahora mismo son acciones reales, cosas que están ocurriendo de verdad, el levantamiento de activos congelados. Se ha comentado que eso se ha tratado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha concedido una exención a las sanciones impuestas a Irán por su petróleo. Así que, cuando se abre el estrecho de Hormuz y el petróleo iraní vuelve a fluir, deja de estar sancionado. Eso es una doble victoria para Irán. Pero si miras todo esto dentro del conjunto del memorando de entendimiento, todo lo que incluye ese acuerdo, Estados Unidos dice, bueno, te devolveremos tus activos congelados. Pero eso pertenece a Irán. Es como decir, vale, me estás devolviendo lo que ya era mío. Si miras los 14 puntos, en realidad todo se reduce a dos cuestiones clave, los dos temas que de verdad hay que resolver en las negociaciones de aquí en adelante. Y no se trata solo de dinero o de hechos, ni de algo blanco o negro. Hablamos de la ocupación y la actividad militar continuada de Israel en Líbano, de la resistencia y del estrecho de Hormuz. Controlar o gestionar administrativamente. Irán puede hacer ambas cosas en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Ya ha demostrado que puede ejercer control, pero también ha enviado señales a sus socios regionales, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que comparten frontera en ese punto del estrecho. Irán es el otro actor que posee las aguas territoriales del estrecho de Hormuz. Irán es el estrecho de Hormuz. Así que, si hablamos de avanzar con un protocolo administrativo para la gestión del estrecho de Hormuz, no es algo inusual. Y no es diferente de lo que ocurre con cualquier otra vía marítima estratégica del mundo, desde el canal de Suez hasta Bab el-Mandeb, el estrecho de Malaca, el de Gibraltar, en fin, con todos los estrechos marítimos críticos del planeta. El canal de Panamá, por ejemplo, está administrado y controlado por un país, Panamá. Lo controla Panamá, aunque durante mucho tiempo lo controlaron los Estados Unidos, hasta que se lo devolvieron. Y si pensamos en el estrecho de Malaca, ahí existe una entidad de control formada por 3 países que se encarga de su gestión. Así que se puede ver de una forma o de otra. Están cobrando impuestos, están poniendo peajes, están haciendo pagar a la gente por usarlo. O quizá ahora se trata de decir, le has mostrado al mundo lo importante que es el estrecho de Hormuz y el control sobre él. Así que, ¿sabes qué? Tal vez no vayamos a ejercer un control directo, en el sentido de cerrarlo o abrirlo, pero sí vamos a poner nuestro nombre sobre la mesa como país del estrecho de Hormuz, siendo Irán, junto con Omán, los Emiratos Árabes Unidos y las demás naciones del Golfo Pérsico, para, siendo sinceros, gestionar administrativamente el estrecho de Hormuz. Eso no está fuera de lugar, no es inaceptable, es algo muy racional y pragmático. Así que bueno, Irán tiene esa carta, la carta que tienen los Estados Unidos, aunque en realidad no la controlan, pero la tienen, es la responsabilidad sobre la ocupación y las operaciones militares de Israel en el Líbano. Así que ambos llegan a la mesa con algo que el otro quiere. Yo quiero que detengas esto en el Líbano. Yo quiero que dejes de controlar el estrecho de Hormuz. Cada uno quiere algo del otro. Hasta que ese punto se negocie. En lo que respecta al Líbano, es decir, a la salida de Israel, creo que Israel ha dicho hoy que está dispuesto a considerar una retirada simbólica. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo se retira uno simbólicamente? ¿O te vas o no te vas? Te quedas donde estás y luego dices simbólicamente que te has ido. ¿Cómo se deja algo de forma simbólica? No tiene ningún sentido. Es solo el cuento que oímos de Israel con su narrativa y propaganda de siempre. Consideraremos una retirada simbólica. Vale, eso significa que están fingiendo. No significa nada, no significa absolutamente nada. Es como si dijera, te debo dinero, ¿no? Pues toma, $50 simbólicos.
Muy bien, pero esos dólares simbólicos no van a pagar el alquiler, así que hasta luego. Retirada simbólica, tonterías. Lo que Estados Unidos está mirando ahora es cuál es la realidad, qué se pone realmente sobre la mesa. En el caso del Líbano, si se retiran, el cese de los ataques y de las operaciones militares es lo mínimo indispensable. Eso es lo mínimo indispensable, y ni siquiera hemos sido capaces de mantenerlo durante más de 48 horas. Así que no tengo muchas esperanzas. Pero si yo fuera Irán, si estuviera en la posición de Irán frente a J.D. Vance en la mesa de negociación, diría, vale, podemos controlar el estrecho de Hormuz. Ya lo hemos demostrado. Ahora mismo, con este alto el fuego y esta promesa de negociar un plan a futuro, hemos dicho que permitiríamos el libre paso, sin ninguna restricción, por el estrecho de Hormuz durante 60 días, sin peajes, sin impuestos ni nada parecido, mientras nosotros, Irán, negociamos o planificamos este mecanismo administrativo con otros países del Golfo. Estados Unidos, esto no va contigo. Lo siento, pero fuera. Eso nos corresponde decidirlo a nosotros. Ahora bien, vosotros, Estados Unidos, ¿por qué deberíamos decir, adelante, libre acceso en el estrecho de Hormuz, cuando no habéis cumplido vuestra parte del acuerdo en el punto número 1 de este memorando de entendimiento? Ahí es donde cada parte, por así decirlo, Irán y Estados Unidos, tienen las cartas que el otro necesita para completar su jugada. Y sinceramente, Irán tiene la mano más fuerte en todo esto. Así que no espero que Irán se siente a negociar con nada concreto, con ninguna acción real, hasta que haya algo más que gestos simbólicos respecto a la presencia de Israel en el Líbano. Y nadie debería esperar eso. Y lo he dicho antes, lo diré otra vez y seguiré diciéndolo. El memorando de entendimiento, tal y como está ahora, es un camino hacia una paz negociada, un acuerdo negociado, un tratado, un armisticio, una resolución de la ONU. Todo el propósito de la guerra es llegar a un acuerdo negociado. Es de interés para Estados Unidos mantener lo que hay sobre la mesa ahora, porque pensar en volver al conflicto o en que Irán nos arrastre a una guerra fría usando como moneda de cambio económica el estrecho de Hormuz, solo va a perjudicar y afectar a Estados Unidos más que a cualquier otro en este proceso. Y que Estados Unidos piense, bueno, volveremos al conflicto para conseguir lo que queremos, solo acabará en un acuerdo peor que el que tiene ahora mismo. Así que, en realidad, lo que más le conviene a Estados Unidos es seguir adelante, cumplir con este memorando de entendimiento, negociar y empezar a planificar de verdad cómo van a funcionar todas estas otras cosas. ¿Cuál es el mecanismo para liberar los activos congelados? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Va a venir del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? ¿O será a través de un bono emitido por otro país? Ahora mismo estamos viendo que el Tesoro estadounidense, como mencioné antes, ha concedido una exención a Irán respecto a sus sanciones. Estamos hablando de cosas intangibles, sí, pero muchos de los puntos son muy concretos. Salid del Líbano, abrid el estrecho, devolvednos nuestros activos congelados, levantad las sanciones, no amenacéis con usar la fuerza militar, retirad vuestras tropas de la región. Eso no son teorías, no son filosofías. Son cosas que se pueden medir y donde uno puede mirar y decir, vale, ¿os habéis ido? ¿Os habéis retirado? ¿Habéis liberado los fondos? ¿Está abierto el estrecho de Hormuz? Cada uno de esos puntos tiene una medida de cumplimiento clara, identificable y cuantificable. Así que Estados Unidos no va a poder salir del paso con eso de, ya sabes, J.D. Vance. Fue genial, tuvimos un gran día, acordamos esto y lo otro. J.D. Vance, it was great, had a great day. We agreed to this and that. And, Y bueno, imagina que están en esa sala de negociaciones, ¿vale? Una sala elegante, todo perfectamente preparado, todo parece estupendo. J.D. Vance sale por una puerta y ahí están Fox y CNN. J.D. Vance, ¿qué ha pasado? Genial, hablamos del programa nuclear.
Y por la otra puerta sale el ministro de Exteriores, Arakchi. Oiga, ¿qué ha pasado? Tenemos un plan para avanzar. Todo va bien. ¿Hablaron del programa nuclear? No, ni siquiera llegamos a eso. Dos versiones completamente distintas de dos personas que estaban en la misma sala. Así que parece que volvemos a los mismos juegos absurdos que hemos visto durante los últimos 3 meses o más. Over the past 3 months plus. Sí, en el caso del programa nuclear, hablan del programa nuclear, pero por parte de los iraníes, el punto principal es que si quieres abordar el programa nuclear de Irán, tienes que tratar la cláusula número 13 del memorando de entendimiento. La 13 va junto con la número 1. Dice que hay que cumplir con la 1, la 4 y la 5. Exacto. Bingo. That's right. Bingo. And it's not insinuated verbatim. Y no está insinuado literalmente, ¿verdad? ¿Qué dice exactamente la primera frase de la cláusula número 13? Después de firmar el memorando de entendimiento, ¿se ha firmado ya el memorando? Sí, se firmó digitalmente a distancia. Y luego Donald Trump lo firmó de forma ceremonial por su parte, de una manera muy evidente, muy simbólica. Después se reunió todo y se reafirmó en estas conversaciones, ¿no? Así que punto número 13, después de la firma del memorando de entendimiento. Bien, estamos justo en ese momento, ya estamos después de la firma. Por tanto, todo lo que viene después de ese párrafo introductorio se aplica, ¿verdad? Así que, después de la firma del memorando, aquí estamos. After the signing of the MOU, okay, here we are. And subject to the beginning of the implementation of paragraphs Y está sujeto al inicio de la aplicación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11. No uno u otro, ni algunos de ellos, sino los 5. Y el más importante es el número 1. El número 1 establece claramente el fin de toda guerra en todos los frentes, de forma inmediata y permanente. En ningún momento dice que la guerra deba terminar de manera simbólica, ¿verdad? Podemos retirarnos simbólicamente, poner fin simbólicamente a la guerra en el Líbano. No, el memorando de entendimiento ya se ha firmado, ya se ha acordado. Por tanto, se establece que hasta que se cumplan los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11, no pasará nada más. And until those are met, nothing else is happening. And that's the ending of the conflict, right? And Y ese sería el final del conflicto, ¿no? Y el punto 4 es el estrecho de Hormuz, con Estados Unidos retirando su bloqueo, ¿verdad? El 5 es el paso de los buques comerciales, que Irán haría todo lo posible por garantizar algo que ya está ocurriendo. El control de Irán sobre el estrecho no era como una puerta cerrada con llave, ¿no? Ese control se ejercía mediante la amenaza militar. No hay una barrera física que cierre el estrecho y que Irán tenga la llave, ¿verdad? Así que bueno, el punto 5 ya está cumplido por parte de Irán. Y el 4, se ha producido ya la retirada del bloqueo a distancia. Has 4 happened in terms of the removal of the distant blockade? Sure. All you have to do is tell the United States Navy. Claro, todo lo que hay que hacer es decirle a la Marina de los Estados Unidos, dejad de interceptar embarcaciones. Boom. Se acaba el bloqueo, ¿verdad? Es lo mismo, Estados Unidos no tiene una valla metálica cruzando el Golfo de Omán con una puerta y una llave. Así que, Marina estadounidense, dejad de interceptar y detener barcos. Vale, bloqueo levantado. Irán, dejad de amenazar a cualquier embarcación que pase por allí, en cualquier dirección, libre circulación. Bien, hecho. Entonces, esos serían, digamos, los puntos 4 y 5. El primero ya lo hemos comentado. El punto 10 es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones, y por lo visto ya hemos oído que eso ha ocurrido. Y luego el 11, poner a disposición los fondos congelados o restringidos. Creo que después de esta última ronda, cuando J.D. Vance salió diciendo que, bueno, que fue estupendo, la verdad es que no hemos oído mucho sobre la liberación de esos fondos congelados. Hemos ido dando vueltas al tema, con eso de te damos algunas exenciones o vamos a levantar ciertas sanciones. Pero si eres Irán y estás llevando la cuenta, vale, 1, 4, 5, 10 y 11. ¿Y qué pasa con el 11 y con el 1? Estados Unidos no puede simplemente elegir las partes del memorando que le convienen cuando ha sido acordado por el propio país, firmado por el presidente y con Irán. No es una suposición, no es un haremos algunas cosas. Hay que cumplirlo todo.
Así que creo que los próximos 60 días van a ser un proceso pesado de, sí, de esto ya hablamos. Sí, hicimos algo de eso, un poco de aquello también. Pero al final todo va a volver a ese punto difícil. Israel, Líbano. ¿Y qué va a hacer Israel? Creo que ese va a ser el problema constante, la piedra en el zapato o el gran motivo de desacuerdo a medida que avancemos. Como hemos visto, como sabemos y según vayamos adelante, ese va a ser el asunto que Estados Unidos, es como si Estados Unidos quisiera dejar las verduras a un lado. Quiero comer todo lo que me gusta, quiero el postre, pero no quiero tocar eso. Pues van a tener que tocarlo. Van a tener que sentarse a la mesa y tragarse el orgullo. Sí. Creo que el primer punto es el más difícil y el más importante. Y esto es lo que dijo J.D. Vance sobre el Líbano, por cierto, que está relacionado con el primer punto. Gracias, señor vicepresidente. ¿Entró usted esperando que los iraníes convirtieran el Líbano en una pieza tan clave como finalmente lo hicieron? ¿Y cómo describiría los avances en el Líbano? Sé que el señor Arachi dijo que el progreso fue muy bueno, pero ¿cuál es su valoración? Sí, yo también lo describiría como un progreso muy positivo. Quiero decir, lo que queremos es un alto el fuego regional, ¿no? Queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos en Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. Y también queremos asegurarnos de que cuando ocurran cosas, no se conviertan en una escalada más amplia. Así que hemos sido, creo, bastante eficaces al establecer lo que llamamos un mecanismo de desconflicto. Pero en realidad, de lo que se trata es de que cuando pasa algo, las partes hablen entre sí. A veces, ya sabes, se da un poco el problema del huevo y la gallina. Tienes a un oficial de rango bajo que lanza un dron sin la aprobación del mando superior. Y claro, por supuesto, Israel tiene que responder a eso. Pero a veces, esa respuesta podría gestionarse de otra forma y podríamos tener una situación mejor y más pacífica si Israel responde en el marco de una conversación que ya está en marcha entre Hezbollah, Líbano, Israel y otros socios de la región. Hasta prácticamente las 4 de la tarde de ayer, hora de Bergenstock, no existía un mecanismo real para mantener ese tipo de diálogo. Y fue entonces cuando lo pusimos en marcha. Así que lo que intentamos decir es, ante todo, que Israel y cualquier otro país de la región tienen derecho a la autodefensa. Pero queremos asegurarnos de que ese derecho a la autodefensa esté ahí, en segundo plano, mientras hablamos de cómo reducir las tensiones y evitar que estos conflictos se salgan de control. A veces lo que ocurre es que si un conflicto se descontrola, eso acaba siendo peor para la autodefensa de todos y peor para la seguridad de todos. Por eso hemos puesto en marcha un proceso para asegurarnos de que esa escalada no se produzca. Y diría que ya se empiezan a ver los resultados. En las últimas 24 horas, probablemente haya sido el periodo más tranquilo que hemos visto en el Líbano. Las 24 horas anteriores también fueron bastante buenas. Obviamente hubo algunos tiroteos hace unas 72 horas, así que esto sigue siendo un trabajo en curso. Pero lo que hemos hecho es organizar la operación de manera que podamos garantizar que no se descontrole en el futuro. Si miramos lo que dijo, básicamente afirmó que han creado un nuevo mecanismo para controlar lo que está ocurriendo en Líbano entre Irán y Estados Unidos. Han establecido una unidad de control de conflictos. Y como ellos la llaman, no sé muy bien qué significa eso, parece que todo el asunto tiene que ver con supervisar el alto el fuego en Líbano. Quizá mencionó otro punto importante, que no se trata solo de la autodefensa de Israel, sino también de la de otros países. Tienen que poder defenderse. Y sinceramente, diría que este tipo de declaraciones, no sé hasta qué punto, habla con franqueza sobre ello.
La reacción de Irán ante lo que ha pasado con respecto al Líbano fue positiva, porque sienten lo mismo, porque el nuevo mecanismo va a funcionar. Veremos qué ocurre. Pero, ¿cree usted que la administración Trump intentará de alguna manera sacar a los israelíes del Líbano o hacer algo para ejercer algún tipo de presión sobre ellos? ¿Cómo ve todo este asunto por la forma en que él hablaba? De alguna manera estaba hablando políticamente de lo que ha sucedido. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el sentido de lo que nos estaba diciendo? I listened to that a little bit earlier when he first had his little remarks. Escuché eso hace un rato, cuando hizo sus primeros comentarios, y enseguida pensé que su resumen inicial del conflicto en Líbano, eso de que Hezbollah lanza cohetes contra nuestros amigos y que nuestros amigos están obligados a responder, es como la versión de Wikipedia del conflicto entre el Líbano e Israel, escrita en la puerta del baño de un bar cutre en Tuscaloosa, Alabama. No es correcto, no es preciso. Es una visión totalmente parcial. Y además, es engañosa, y no es casualidad. Él sigue claramente en ese discurso de nuestro Israel, la víctima. Bueno, dijo muchas palabras para evitar un punto muy simple. Israel, sal del Líbano. Sal, márchate, retírate del territorio soberano del Líbano. Sal. ¿Qué tal si empezamos por ahí? How about that? How about we start there? And I'll tell you, this whole symbolic withdrawal. Mira, te lo digo claramente. Todo eso de una retirada simbólica o de nos retiraremos a otras zonas que siguen estando en Líbano. No. Salid del Líbano. ¿Qué parte no se entiende? Salid. Una vez que salgáis del Líbano y tengamos a Israel, estáis en vuestro país. No tenemos ninguna fuerza del IDF en Líbano, porque, hasta donde yo sé, no hay batallones de Hezbollah operando dentro de Israel. Así que, ¿vale? Salid del Líbano. Entonces podremos marcar esto y decir, ¿de acuerdo? Cuidad lo que hacéis. No disparéis, no crucéis, no hagáis esto. Y entonces podremos ver dónde se trazan las líneas. Ahora mismo él hablaba de que puede haber un comandante de rango inferior que lance un dron contra alguien. Bueno, Israel tiene que responder. Pero ese comandante de Hezbollah está usando un dron contra una posición del IDF que esté dentro del territorio soberano del Líbano. ¿Sabes qué? Pues entonces el ejército israelí se lo ha buscado. Así que las fuerzas de defensa de Israel deberían salir del Líbano. Y entonces podríamos tener una conversación honesta sobre quién ataca a quién. Porque no creo que esto sea una cuestión del huevo o la gallina. Creo que es una cuestión de que el ocupante está recibiendo una lección por parte de la resistencia en el Líbano. Y si Israel se retira del Líbano, entonces quizás sí podamos hablar de verdad sobre quién está atacando a quién. Porque la historia real es muy distinta. Pero luego, él sigue adelante con esa célula de desconflicto. Es un enfoque muy militar para un problema diplomático muy delicado. Y te pongo un ejemplo. Esa célula de desconflicto. Dicen, vamos a crear una célula de desconflicto entre Israel, Estados Unidos y el Líbano. Y en algún punto de ahí, comunicarse con Hezbollah. Eso salió directamente del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que intenta reflejar lo que estamos haciendo en Siria. Porque, por ejemplo, en Deir ez-Zor, tienes a Estados Unidos en un lado del río, a los rusos en el otro, y a ISIS atrapado en medio, cruzando de un lado a otro del río. Me refiero al Valle del Eufrates, al Valle Medio del Eufrates, en el noreste de Siria. Y ahí también operan algunos grupos aliados de Irán. Tienes a la 7ª Brigada del Ejército iraquí actuando a lo largo de la frontera, fuerzas sirias en el sur y las SDF en el norte. Así que el enfoque del Mando Conjunto de Operaciones Especiales fue algo así como, oye, no vamos a detener nuestros ataques cinéticos, y es demasiado complicado coordinar todo si tenemos que pasar por los niveles A, B, C y E solo para hacer una llamada telefónica. Así que vamos a crear una célula de desconflicto. Vamos a montar una célula de desconflicto en la que pongamos a un estadounidense que hable ruso en una sala con un ruso que hable inglés y que tenga comunicación con alguien, de modo que cuando vaya a pasar algo, la desconflicto se haga justo en la punta de lanza, en el nivel táctico. ¿De acuerdo? Eso funciona para los retos tácticos.
Funciona para cosas como, oye, ¿eres tú o eres tú? Oye, ¿tú me ves? Yo te veo, tú te ves. No me dispares, yo no te disparo. ¿Qué estás haciendo? No deberías estar haciendo eso. Vale, no se supone que hagas eso. Te voy a disparar. Quiero que sepas que te voy a disparar. Desconflicto táctico. Él está intentando aplicar un método de desconflicto táctico. Sé perfectamente de dónde lo sacó. Lo garantizo. Estoy seguro de que eso fue lo que le ofreció el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, porque Dan Kane y yo estábamos en Siria cuando se montó todo aquello. Sé que eso vino de Dan Kane. Vamos a crear esta célula de desconflicción. Vale, eso ayuda a nivel táctico, pero no hace nada para abordar la verdadera implicación estratégica del problema diplomático, que es salir del Líbano. Puedes hacer toda la desconflicción que quieras, pero eso no cambia el hecho de que, vale, una pregunta sencilla. Creo que Irán debería entrar en esa sala de conferencias, en la sala de negociación, todos los días y sentarse. Han salido ya las fuerzas israelíes, han vuelto a Israel y están fuera del Líbano. Bueno, de acuerdo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No, no hay motivo para moverse de aquí. El estrecho de Hormuz seguirá cerrado. Ven pasado mañana. ¿Cuál es la situación con eso? Bueno, vale, nos vemos mañana. Y podríamos seguir así sin parar, porque te digo una cosa. Retirar las fuerzas israelíes del Líbano llevaría solo medio día. Podrías hacerlo después del desayuno y terminar antes de comer. Quiero decir, se puede ir andando desde la frontera entre Israel y el Líbano hasta el río Litani a paso rápido en una sola tarde. No estamos hablando, ya sabes, de retirarse de la batalla de las Ardenas, ni de Europa, ni del Pacífico después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tienen que hacer es subirse a sus vehículos, conducir en dirección contraria y no detenerse, simbólicamente. Eso es. Así que hasta que se cumpla esa condición, que es una condición muy clara en blanco y negro, que a Israel puede no gustarle ni aceptar, hasta que se cumpla, no hay realmente discusión sobre quién dispara a quién o quién toma qué decisión a nivel táctico. Porque si eres un comandante de Hezbollah sobre el terreno, resistiendo la ocupación israelí, y decides atacar un puesto israelí que puede estar atacándote, o al revés, pues mira, si Israel no estuviera allí, eso no pasaría. No es una cuestión de qué fue antes, si el huevo o la gallina, es una cuestión de quién golpeó primero, y eso claramente se puede identificar. Mira, creo que J.D. Vance usó un lenguaje muy político, muy adornado, para evitar la cuestión central de la ocupación israelí del Líbano, y luego intentó dar una descripción exageradísima de lo que es una célula de desconflicto. Pero eso es todo lo que es, nada más. En cuanto a cómo iba a resolver el problema estratégico, no lo hace. Te lo digo claramente, es humo, es pura fachada, no funciona. Cuando estábamos en Siria, cuando las fuerzas rusas intentaron cruzar el paso de Baghouz Falka, en lo que se llama la franja de Deir ez-Zor, rumbo a los campos petrolíferos de Tanak, esa célula de desconflicto que habíamos montado no sirvió de nada para evitar que Estados Unidos atacara un convoy ruso y matara a 300 soldados rusos. No hicieron nada para cambiar eso. Era solo una línea directa para decir algo como, oye, ¿eres tú? Vale, vamos a bombardearte. Entendido. Lo sentimos. No respondas al fuego. Eso no reduce la tensión en absoluto. Así que cuando lo veo de esa manera, pienso que ahora mismo, en la situación en la que estamos, hasta que no se cumpla el punto 1, no podemos pasar al 4, al 5, al 10 y al 11. Y hasta que no logremos, entre todos, los puntos 1, 4, 5, 10 y 11, el resto de la negociación no tiene realmente importancia. Creo que esa es sencillamente la realidad de la situación. Por cierto, hay gente en Irán que está criticando a los negociadores, a la delegación iraní. Se preguntan, ¿cuál es el motivo principal para participar en este tipo de conversaciones?
si no están dispuestos a obligar a Israel a salir del Líbano. Y esto fue lo que respondió el presidente del Parlamento iraní en un tuit. Dijo: les dije a esos queridos compatriotas, se refiere a la gente en Irán, que está en contra de las negociaciones, que si no hubiéramos ido a Suiza, cada momento se habría derramado más sangre de los musulmanes y chiíes del Líbano. En esencia, está hablando de la necesidad de hacer algo respecto a la guerra en el sur del Líbano. Ahora mismo hay un alto el fuego. Es un gran avance, creo, para la gente de esa región donde, ya sabes, los israelíes estaban lanzando bombas, destruyendo casas y todo. Es increíble lo que ha pasado en los últimos 4 meses en la parte sur del Líbano, y por eso creo que tiene razón al mencionarlo. Si conseguimos un alto el fuego, eso ayuda a la población de esa zona. Así que todo lo que venga después será bien recibido. Y están intentando hacerlo todo. Desde mi punto de vista, su posición es, primero, lograr el alto el fuego, y después presionar a los israelíes para que se retiren. No sé cómo va a ser eso posible, la verdad, pero al menos están hablando en esa dirección. Sí, Tony, mira el Líbano hoy. Tony, look at Lebanon today. Do you think that with the Trump's ¿Cree que con la agenda de Trump? Porque no sé si vio el Canal 13 israelí. Dicen que Donald Trump está ejerciendo presión. No sé si esos informes son realistas, pero afirman que Trump está frenando a Israel en todos los frentes. Y hablan de que no es solo en Líbano, también en Gaza, en Cisjordania, quizá lo mencionan, y en Siria. Y lo repiten en todos esos contextos, ya sabe. Pero ¿cree que la forma en que Israel está actuando? ¿Ve usted que esa especie de enfado está saliendo de la sociedad israelí? ¿No se sienten bien con la manera en que Donald Trump está cambiando su postura respecto a lo que ocurre en Oriente Medio? ¿Cuál es su interpretación de eso? ¿Hasta qué punto lo que está pasando en Israel, lo que está ocurriendo ahora, es en parte una especie de simulación, como usted acaba de mencionar, de una retirada simbólica del Líbano? Bueno, sabemos que el sector más duro del gobierno israelí quiere continuar en Líbano, en Cisjordania y en Gaza. Lo oímos directamente de ellos. Quiero decir, Ben-Gvir, hace apenas 2 días, habló de que todo Líbano debería arder, que deberían quedarse allí, que todo Líbano debería ser su patio de recreo. Esas fueron sus palabras. Todo Líbano debería ser su patio de recreo, que no deberían marcharse y que debería arder. Así que, para mí, no es ningún secreto cuál es la verdadera intención de Israel y lo que realmente quieren hacer. Cualquier idea de una retirada simbólica o de un alto el fuego, si alguien va a colgar su esperanza en el gancho de un alto el fuego israelí, pues que sepa que al cabo de un día ese sombrero se va a caer de la pared. No es un buen argumento en el que colgarse. Así que, el alto el fuego, tal y como está ahora, es bueno para la gente que vive en el Líbano, que está bajo asedio, bombardeos y tiroteos. Sí, por supuesto que lo es. Pero el siguiente paso es decir, vale, esto no debería volver a pasar nunca más. La gente del Líbano no debería vivir pensando, este alto el fuego está bien, ojalá no vuelva a pasar la semana que viene o el mes que viene. Esa amenaza debería desaparecer por completo antes de poder hablar de negociaciones reales hacia adelante. Y eso supone una nueva realidad en la región, en lo que respecta a la ocupación israelí porque Israel no ocupa solo físicamente esa parte sur del Líbano. Es toda la parte sur, hasta la frontera con Hebrón. Y además ocupan esa zona de Siria, en los altos del Golán y en las granjas de Sheba, donde también están presentes. No es solo un pequeño enclave en el sur, es toda una franja, así que no se puede hablar realmente de soberanía. Quiero decir además, el segundo punto de todo esto
es el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Si ese es un principio de esta cuestión, entonces también incluye al Líbano. Así que sinceramente, no creo que Trump nos haya mostrado nada todavía. Se ha hablado mucho, pero el alto el fuego, la Junta de la Paz, la Resolución 2803 de la ONU y el Acuerdo de Paz para Gaza, todo eso son palabras. ¿Qué resultados ha dado hasta ahora? That's all talk. What has that yielded so far? Aid is still cut off. People in Gaza are still La ayuda starving. sigue cortada. La gente en Gaza sigue muriéndose de hambre. Desde que se puso en marcha la Junta de Paz hasta este nuevo plan de paz, Israel ha seguido avanzando hasta ocupar ya más del 80% de Gaza. La gente sigue pasando hambre, la gente sigue muriendo, siguen cayendo bombas. Entonces, ¿cómo está plantando cara a Israel ahí, más allá de las palabras en Cisjordania? Sería ingenuo creerlo. Y lo otro, lo más importante, es que Donald Trump no está plantando cara en todos los frentes, empezando por nuestro propio Congreso de los Estados Unidos, con la sección 224 de la NDAA. Vamos, Israel, adelante. Section 224. Come on, Israel. Bring it in. Here's the keys to the kingdom. Aquí están las llaves del reino. Ley de Autorización de Inteligencia 622. Mossad, CIA, hagamos este enlace, hagámoslo. Así que Donald Trump en realidad no está plantando cara en ningún frente. Habla mucho, sí. Pero no solo no está respondiendo en temas como Líbano, Gaza o Cisjordania, es que ni siquiera lo hace dentro de su propio Congreso en Estados Unidos. De hecho, ha dejado las puertas completamente abiertas. Si la Ley de Autorización de Defensa Nacional llegara a aprobarse y Donald Trump la vetara por esa sección, entonces sí estaría plantando cara. Pero no lo está haciendo. Si Donald Trump realmente hiciera cumplir el alto el fuego en Líbano, en Gaza, y exigiera el flujo total y sin restricciones de ayuda, que era parte del acuerdo, algo que no está ocurriendo. Bueno, entonces podrías decir, vale, está manteniendo su posición y respondiendo con firmeza. Pero no es verdad, no está ocurriendo. En Cisjordania, con el avance de los colonos y cada vez más aldeas incendiadas, no solo aldeas árabes musulmanas, sino también árabes cristianas en Taibe y en otros lugares, estamos viendo cómo los colonos siguen ocupando. Nadie está haciendo nada para frenar eso. Así que esa idea de que Donald Trump está plantando cara en todos los frentes es ridícula y simplemente no es cierta. ¿Está Israel molesto con la postura de Donald Trump o con el tono que ha adoptado en la última semana? Sí, lo están, pero te diré lo mismo que ya he dicho antes. Ahora mismo, Donald Trump está en un punto en el que tiene que elegir entre poner a Estados Unidos primero o a Israel primero. Si sigue poniendo a Israel por delante y no mantiene su posición con este acuerdo con Irán, que tiene consecuencias de segundo, tercer y cuarto orden, en Gaza, en Cisjordania y en toda la región, entonces Donald Trump no está poniendo a Estados Unidos primero. Está una vez más poniendo a Israel primero. Así que, si Israel se enfada porque Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, está anteponiendo los intereses estadounidenses a los de Israel, y siendo sinceros, por muchos problemas que Israel se ha creado a sí mismo, y por eso están molestos, bueno, pues supongo que tendrán que estar molestos. Tony, tuvimos a Pakistán participando en un proceso de mediación entre Irán y Estados Unidos. Y luego vemos al mismo país organizando una especie de reunión. El ministro de Exteriores de Turquía dijo que Arabia Saudí, Egipto y Pakistán se reunieron en el Cairo, en Egipto, para hablar, en mi opinión, de toda la arquitectura de seguridad de la región, porque básicamente estaban hablando de la guerra en Oriente Medio, de la guerra entre Irán y Estados Unidos, y del caso de Líbano. ¿Cómo ves que Pakistán está gestionando toda la situación en Asia Occidental? Desde una posición muy realista y pragmática, al mirar esa situación y decir, oye, esta guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, por delegación, tiene que terminar. Es lo mejor para todos. Nosotros, en Pakistán,
tenemos una posición de poder que nos permite formar parte de la negociación, al menos como interlocutores, para mantener abiertas las líneas de comunicación. Pero además, mirando hacia adelante, la región necesita una alternativa mejor que depender de la presencia estadounidense, de ese colonialismo de Estados Unidos, porque la única razón por la que Estados Unidos ofrece esas garantías de defensa es porque está allí. Bueno, pues Estados Unidos no debería estar allí. Por tanto, esas garantías de defensa que ofrece no deberían basarse en te defenderemos solo si nos dejas estar allí. Así que, visto así, es como decir, vale, pues ya sabes, formales tint nif estar ahí. The United States shouldn't be here. So how then do we create this new? Entonces, ¿cómo creamos ese nuevo acuerdo regional, esa nueva postura de seguridad, ese nuevo mecanismo de defensa, ese nuevo camino hacia la paz en la región? Un camino en el que nosotros, los países de esta zona, Pakistán, India, Irak, Afganistán, Oriente Medio, el Levante, podamos cooperar, trabajar juntos o defender nuestros intereses de seguridad sin que Estados Unidos e Israel sean quienes dicten lo que ocurre o quienes nos arrastren a una guerra, es decir, a causa de las acciones de Israel. Creo que Pakistán está viendo todo esto desde un punto de vista muy pragmático. Y de nuevo, tiene que ver con algo en lo que siempre he creído, que esta guerra entre Estados Unidos e Irán no es necesariamente lo que nos lleva a un nuevo mundo sin hegemonías ni superpotencias, sino más bien a un mundo multipolar, con varios centros de poder. Eso ya estaba ocurriendo. Ya íbamos camino de eso. Esta guerra provocó eso y aceleró el hecho de que ahora todo está saliendo a la luz mucho más rápido, hasta el punto de que otros socios regionales tienen que darse cuenta de que más vale que demos un paso al frente en esto. Y se ve que Pakistán lo está haciendo. Creo que al final de todo esto, Irán se convertirá en una potencia regional. En la dinámica mundial de la multipolaridad, vemos a China, Rusia, Estados Unidos, Irán y Pakistán con un poder regional relativo, en el sentido de que no habrá un hegemón. Y Estados Unidos aprendió esa lección por las malas, con nuestras bases siendo atacadas y teniendo que dar la espalda a socios regionales para defender a Israel, porque Israel, ya sabes, agita el avispero y luego no puede defenderse solo, así que tenemos que hacerlo nosotros. Y eso exige mucho cuando se trata de defenderse de Irán. Así que creo que este conflicto con Irán ha dejado muchas cosas al descubierto, y otros países de la región lo están observando y diciendo, vale, ¿qué es lo que más nos conviene? ¿Cuál es el mejor interés de Pakistán? ¿Cuál es el de Irán? ¿Y cuál es el de Qatar? Si eres Qatar, piensas, vaya, Israel nos bombardeó cuando intentábamos ayudar a negociar con Hamas. Hemos recibido bombas de Irán, de Israel y de Estados Unidos en esta guerra. Qatar se quedó atrapado en medio de un auténtico desastre. Así que si eres Qatar, te preguntas, ¿cómo aseguramos nuestros intereses de aquí en adelante? Porque esto no ha funcionado. Si eres Emiratos Árabes Unidos o si eres Omán, compartes el control del estrecho de Hormuz o parte de él con Irán. Entonces, ¿cómo protegemos nuestros intereses en el futuro? Que una nación ponga por delante su propio interés es en realidad una muestra de realismo y de pragmatismo, de mirar de frente la realidad del mundo. Creo que Pakistán está asumiendo ese papel, defendiendo sus intereses y actuando en función de ellos. Eso también contribuye a ofrecer liderazgo, estabilidad y alianzas en la región. Y puede que eso no incluya a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que entender que esa es la nueva realidad. Creo que el punto que has mencionado es muy importante, porque no se trata solo de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Hemos visto, incluso con la guerra en Ucrania, que cuando intentaron negociar, fue en Turquía. Y bueno, se ve como los gobiernos de la región están creciendo geopolíticamente y están tomando sus propias decisiones y definiendo sus propias estrategias. Creo que el caso de Pakistán es un buen ejemplo. Mantienen buenas relaciones con Estados Unidos, con China, con Irán, con Arabia Saudí y con Turquía. Absolutely.
Ese es un punto muy importante que ellos tienen que tener en cuenta. Y fíjate cómo ha cambiado la visión de la región. Antes la veían como una especie de colonias, como tú has mencionado. Ahora ya no es así. Las cosas están cambiando. Y creo que mucha gente diría que no se ve tanto movimiento por parte de Turquía y que Turquía no está haciendo demasiado en relación con Israel. Pero yo realmente creo que vamos a ver grandes enfrentamientos en Siria con el paso del tiempo. No va a ser una toma fácil de territorio para Israel en Siria. No, de ninguna manera. Por eso están hablando de Turquía de esa forma. No, absolutely not. Well, yes, because when you consider and even Bueno, the sí, personal porque si lo experience that I piensas, had y hablo también in desde mi Syria, experiencia when personal en I el was noreste de in Siria, democratic forces, cuando which teníamos a las were fuerzas termed democráticas PKK, sirias, rebranded in que en realidad 2016, eran los kurdos, y Turkey el had a problem PKK, with con that. otro nombre, So convertidos en when las you have FDS, this Turquía tenía un dynamic, problema and con then eso. depending on what Así que, Israel wants to cuando do, cause existe conflict esa in dinámica, y southwest dependiendo de lo que Syria, Israel quiera this hacer spills y del into northeast conflicto que Syria, pueda where provocar en el forces suroeste de want to shore Siria, up que luego se extiende hacia el secure their noreste, border, pues claro, which they Turquía va a share with reforzar y Syria. asegurar su frontera, que comparte con Siria. Turkey already Y has Turquía plans ya on the tiene planes table preparados. that if Si they sienten felt que su their border frontera, or their sus image intereses or o su their security seguridad threatened están amenazados por by el caos o la chaos guerra en and esa war on zona, their border, entrarían en they Siria. will Ya lo han push hecho into antes. Syria. Se llamó They- Operación Fuente they've del done it already. Éufrates. They've done it before. It was called Operation Euphrates Fountain. They pushed over the border all the way to the M4 highway. Avanzaron más allá de la frontera, hasta la autopista M4, y se mantuvieron allí para crear esa zona de seguridad. Luego se retiraron, pero conservaron la zona de seguridad. Así que puedes estar completamente seguro de que Turquía intervendría si algo amenaza la estabilidad de la región, especialmente con Siria, por la frontera que comparten. De nuevo, eso estaría en el propio interés de Turquía, planificar para evitarlo. Y el papel que ha asumido Pakistán. Pakistán ha salido de este conflicto como el tipo de sangre cero negativo de la región, ¿no? El donante universal. No tiene antígenos frente a Rusia, China o Irán que puedan alejarlo. Así que Pakistán llega diciendo, oye, nosotros podemos tratar con cualquiera. Ya sabes, también podemos hablar con Estados Unidos. Irán, hablaremos. Y bueno, eso es una posición muy buena en la que estar, si lo piensas en términos de defensa colectiva. Quiero decir, ¿a quién llamó Arabia Saudí cuando vio que la situación en la región empezaba a desestabilizarse? Algo así como, no nos gustó ese ataque israelí contra Qatar y Estados Unidos no hizo realmente nada al respecto. ¿A quién llamó Arabia Saudí por teléfono? A Pakistán. Y hay una razón para eso. Así que, cuando miras ese papel que está desempeñando Pakistán, ¿quién puede culparles? Es un papel muy pragmático, muy realista. Yo les aplaudo. Aplaudo el enfoque de Pakistán hacia la diplomacia estratégica y la gran estrategia en medio de este conflicto. Es una lección de la que Estados Unidos podría aprender. Sí, esperemos que así sea. Gracias. Gracias, Tony, por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer. Gracias. Thank you. It's always a pleasure. I appreciate it. And, we'll see Siempre es un placer. Lo agradezco mucho. Veremos cómo sigue desarrollándose todo esto. De verdad espero que las conversaciones, las negociaciones o esas negociaciones previas entre planes sigan avanzando y que haya un progreso real en el punto número 1. Solo así las negociaciones podrán entrar de lleno en lo concreto, en los puntos 4, 5, 10 y 11, para que podamos lograrlo de verdad. Es hora de que Estados Unidos ponga por delante los intereses de Estados Unidos. En esta región, avanzar y ver que este acuerdo se materializa es lo que más conviene al país, como una de las potencias mundiales, ya no como la superpotencia o el hegemón, sino como una potencia global. Y si seguimos insistiendo, de forma absoluta, en hacerlo todo por Israel, Estados Unidos saldrá perdiendo, y mucho. Así que este es el momento de que Estados Unidos ponga realmente a América en primer lugar. Exactamente. Y el presidente tiene que hacerlo. Y se avecinan decisiones difíciles. Pero ¿sabes qué? Ese es el peso del cargo. Exacto. Gracias, Tony. Un gran placer. Nos vemos pronto. Hablamos en breve. Gracias. Hasta pronto.
Adiós. Bye bye. Adiós.